La ignorancia iluminada. ¿Qué es lo que acontece cuando desaparecen los filtros de la realidad? Supongamos que estamos conversando con un amigo a quien conocemos desde la infancia. Al decir conocemos, estamos viendo a nuestro amigo a partir de un conocimiento, valga la redundancia, legado por una historia común. Sabemos cuáles son sus gustos e inclinaciones, reconocemos en él ciertas cualidades y defectos y podemos predecir aquellas circunstancias que lo harán enfadar o sonreír. También sabemos de sus problemas con su esposa y de sus preocupaciones con sus hijos y recordamos las ocasiones en las que nos ha fallado y sabemos sus causas. Al estar escuchando a nuestro amigo no podemos apartar de nuestra mente todo lo que conocemos acerca de él y de todo ello surge un sentimiento y una sensación de familiaridad y seguridad. Supongamos ahora que algo, una expresión nueva en la cara del amigo, un brillo desconocido en sus ojos o una frase construida en forma inusual nos sorprende y súbitamente nos percatamos que frente a nosotros está un ser mucho más complejo que el que creíamos conocer. O más aún, nos damos cuenta que el conocimiento que asumíamos era solo un marco de referencia derivado del pasado y manufacturado por nosotros mismos, el cual filtraba a la verdadera persona que está frente a nosotros. Pero también advertimos que la verdadera persona no la podemos definir, es nuestro amigo de la infancia, harto conocido, pero admitimos que lo que veíamos de él era nuestra propia visión y no a él mismo. Además de esta cognición, que nos matiza de frescura y emoción, apreciamos que simultáneamente no estamos dando cuenta de nuestra propia y novedosa forma de percibir. Somos conscientes de nuestra ignorancia, pero esta, también lo advertimos, no es rústica ni oscura o tosca. Es una ignorancia diferente, está iluminada de vastedad y de misterio, de magia y de novedad. Es más, reconocemos en esa ignorancia una verdadera hazaña en la que fuimos capaces de sobrepasar nuestros propios límites. Llegamos a ella en un acto audaz en el cual tuvimos que negar nuestro conocimiento y quedamos vacíos aún a costa de la familiaridad y seguridad que implicaba poseerlo. Pero a cambio de ello nos hemos rejuvenecido, más aún, hemos nacido de nuevo y curiosamente hemos hecho hacer de nuevo a nuestro amigo porque nuestra visión fresca también lo rejuvenece a él y es su oportunidad, como fue la nuestra, de dar un paso más en el conocimiento de su verdadera naturaleza. Nuestro amigo sentirá que algo nuevo está pasando, está siendo observado por fuera de un enrejado, por lo tanto, algo existe más allá de lo que creía ser. Los marcos de referencia a partir de los cuales percibimos y somos percibidos se encarcelan. Ser demasiado conocido es la peor de las cárceles, al grado que la forma en la que nuestros amigos íntimos y familiares nos ven determina la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Tener la oportunidad de ser visto desde la ignorancia iluminada es una bendición que no debemos de desaprovechar porque es la ocasión que puede permitirnos vernos a nosotros mismos desde la misma perspectiva. Pero, desgraciadamente, estas oportunidades acontecen muy de vez en cuando o nunca y no deberíamos depender de ellas para poder alcanzar a vernos a nosotros mismos en la misma condición de ignorancia iluminada, desde la cual vimos a nuestro amigo. Creo existir cuando veo mi nombre escrito. Luego, me olvido de la escritura y sin embargo existo. La existencia es mi último pensamiento aunque aun de eso me olvido. Busco la ignorancia iluminada como remedio porque en ella pierdo concepto, mente y pensamiento. Surge entonces la realidad del saberme iluminado en total ignorancia. Todo es nuevo, aun mi nombre escrito. Por alguna extraña razón es más fácil ver los defectos ajenos que los propios, pero la visión en ignorancia iluminada del prójimo parece producirse solamente cuando se alcanza una similar condición en uno mismo. Si tú quieres estudiar Zen, tú debes estudiarlo con tu corazón. Cuando logres realizarte debe ser una realización verdadera. Tú mismo debes tener la cara del gran Bodhidharma para verlo. Mu Mon. La condición de ignorancia iluminada, para ser verdadera debe ser total. Las ocasiones en las que todo se vuelve nuevo para después filtrarse otra vez haciéndonos retornar a la percepción condicionada, actúan como puentes de referencia, resplandores súbditos de una condición posible pero difícil de mantener. Cuando uno de estos resplandores se da, su acaecer es una oportunidad para hacernos recordar que la frescura y la falta de juicios existen.
Aquello que nos hace ganar la ignorancia iluminada es lo que hemos sido capaces de resolver y limpiar. Por ello, el verdadero ser ve en todo lo que le acontece una oportunidad para lograr la iluminación. Cuando Banzam caminaba en el mercado, escuchó una conversación entre el carnicero y su cliente. «Dame el mejor pedazo de carne que tengas», dijo el cliente. «Todo en mi carnicería es lo mejor», replicó el carnicero. «Tú no puedes hallar aquí alguna pieza de carne que no sea la mejor». Al oír estas palabras, Banzam alcanzó la iluminación. Paul Vex. Para lograr la iluminación, como Banzam lo hizo, se requiere de un largo camino. Las oportunidades de limpieza, cuando son aprovechadas, acercan al momento en el que un simple gesto o una conversación nos recuerda nuestra verdadera naturaleza y súbitamente alcanzamos la ignorancia iluminada. Ja, ja. ¿Por qué no me lo dijo antes? Yo no he encontrado el Tao, sino que de repente me he dado cuenta que nunca lo había perdido. Aquellas nubes carmesí del amanecer, aquella luz brillante del mediodía, el curso de las estaciones, el derretirse y evaporarse de la luna, todo eso no son funciones majestuosas o símbolos propicios de lo que se esconde detrás. Son el Tao. Nacer, respirar, comer, beber, caminar, sentarse, despertar, dormir, vivir, morir, hacer. Todo eso es seguir el Tao. Cuando aprendes a tomar las cosas como vienen, sin preocuparte con pensamientos de alegría y tristeza, no llevando una túnica con forros o sin ellos porque es de moda sino porque la naturaleza dicta el cambio, recogiendo setas opiniones no por el gusto sino porque hay que contener el hambre, no agitando nunca la mano o el pie para hacer más de lo que requiere la necesidad pasajera, dejándote llevar sin pensar en el deseo de que algo sea distinto de lo que es. Entonces eres una sola cosa con las nieblas del valle, las nubes flotantes. Has alcanzado el Tao, has renacido inmortal. Es una broma pasarse años buscando lo que nunca se perdió. Fan de Yiping. De nuevo la pregunta acerca del tiempo, ¿la iluminación se alcanza en forma instantánea o poco a poco? El propio Fan se dedicó a buscarla durante 6 años en los alrededores del monte Omei en su nativa China. Siempre estuvo allí, frente a sus narices, dentro de su propia piel, más cerca de su aliento, y cuando la encontró se dio cuenta que nunca la había perdido. Es una paradoja dramática, siempre estuvo allí pero me tardé 6 años en encontrarla. Si aquello se encuentra allí siempre, quiere decir que su existencia es más sólida y real que cualquier identidad aprendida por condicionamiento. Sin embargo, desde el interior de una identidad se piensa que no existe nada fuera de ella. La seguridad de lo conocido es la culpable de la dificultad para encontrar lo que siempre estuvo allí, porque se le pensaba inexistente y ni siquiera se soñaba que fuera real. Las opiniones y los juicios adquieren solidez sobre todo cuando son compartidos y se confunden con la realidad, pero solo son espejismos y cuando se alcanza la ignorancia iluminada, los mismos juicios y opiniones, que antes rodeaban a la persona como muros sólidos e invisibles, son vistos desde fuera porque existe ese afuera, que no ocupa ningún lugar en el espacio, pero que como algo indestructible y al mismo tiempo etéreo, sólido y simultáneamente intangible, simplemente existe. En la ignorancia iluminada, ese afuera se vive como propio aunque se sabe que no pertenece a nadie pero a todos al mismo tiempo. ¿Puede existir algo que dé mayor tranquilidad que saber que la realidad y la iluminación siempre están allí? Sin embargo, el precio para llegar a ellas, la ignorancia iluminada, que implica dejar todo lo conocido, pocos están dispuestos a pagarlo. Prefieren la seguridad de una cómoda cárcel de conceptos en lugar de la magia que resulta de dejarlos atrás. En la ignorancia iluminada, se comprende que todo, tal y como es perfecto. No quiere decir esto que uno se convierta en un conformista o que deje de importarle el desarrollo y el perfeccionamiento de los hijos, la familia, la comunidad y el planeta todo, al contrario, se comprende que no existe azar y que cada cosa está en el lugar que le corresponde, pero el solo hecho de ver, sin juicios ni preocupaciones y de mantener tal visión, implica el máximo compromiso con uno mismo y con el mundo. Debido a una serie de leyes invisibles,
cada ser humano posee un territorio propio, ganado a fuerza de mantener limpia su esencia ante diferentes situaciones. Cuando enfrentado con una prueba de integridad se sale avante. Conservando pulcra la propia naturaleza, se convierte uno en dueño de la situación conquistada. A partir de ese momento, la situación de repetirse, no hará mella en uno mismo. Más bien, uno mismo, matizará el evento y lo conformará desvaneciendo del mismo impurezas e incongruencias. En esto, están de acuerdo todos los grandes contemplativos, por ejemplo Bavia ben Yosef Paguda, un místico judío del siglo XI, quien habló de un 10º nivel de perfección en el cual él puede permanecer a la mitad del mundo corrupto y ser un faro de luz para otros buscadores. Paguda diseñó todo un sistema designado para distanciar al hombre de su ego y para prepararlo para su encuentro eventual con Dios. En este sistema delineado en el tratado, Dirección de los deberes del corazón, Valla considera que en un primer estadio el hombre debe reconocer la unidad de Dios en la pluralidad de la creación. Una vez logrado lo anterior, el aspirante aprende a vivir una vida religiosa y espiritual adorando a Dios en todo. Si es capaz de lograrlo, el adepto podrá pasar a la siguiente compuerta o nivel de su desarrollo. Este nivel implica la fe y la confianza. En él aprende a confiar únicamente en Dios y a confiar en el orden divino universal al grado de sentir que nada le falta. La grandeza y maravilla del universo le han probado la sabiduría de Dios y ahora puede aceptar tal sabiduría como reflejada en su vida diaria. El siguiente nivel es el de la aceptación. Aquí, incluso las pruebas y los sufrimientos lo ayudan expandiendo su corazón para permitir que Dios lo llene aún más. La quinta y sexta morada son la hipocresía y la humildad. La aceptación ganada enfrentará al estudiante más tarde o más temprano con un universo lleno de dudas y tentaciones. Si logra vencerlas y trascender la hipocresía, alcanzará la humildad. En esta última se da cuenta que nada es de su propiedad y aún sus logros no son suyos. En la séptima puerta encontrará sus pecados del pasado, los tendrá que purificar con un verdadero y total arrepentimiento. En la octava etapa, el místico examina su alma y la purifica hasta el grado de poder ver sin los ojos y oír sin los oídos. La novena puerta es, según Valla, de abstinencia y soledad. En ella, el contemplativo penetra a la ignorancia iluminada, llenándose de asombro por todo lo que ve. Según Paguda, si el místico se adhiere a las lecciones de todos los niveles y las hace parte sí mismo, abandona el mundo del asombro y comienza a vivir en el reino más profundo y personal del amor. Valla ben Yosef Paguda. Cuando el asombro por todo, derivado del abandono de conceptos y juicios, no desemboca en el amor, no se trata de una verdadera ignorancia iluminada. Cuando esta última es real, el amor acompaña el nuevo nacimiento. En la ignorancia iluminada, acompañada de amor, la magia de la realidad llena a tal grado el espíritu que cada instante es una demostración fehaciente de la existencia de la divinidad. Está prácticamente iluminada el alma desde dentro. Con un calor placentero que se basta a sí mismo y que hace sentir a quien lo experimenta que el paraíso ha llegado a él y que posee escondido dentro un alimento divino, el cual es suficiente, a tal extremo que hace innecesarios todo placer o satisfacción externas. Pero, al mismo tiempo, todo lo que el mundo le presenta, las situaciones que vive, los encuentros que tiene y los eventos que experimenta son mágicas demostraciones que le sugieren que su estado de luminosidad interna afecta, en una forma misteriosa, al mundo que al igual que él, se encuentra iluminado. No es posible concretar la causa de tal embeleso ni situarlo o hacerlo responsable a partir de alguna forma específica. Cuando tú te imaginas que él tiene cierta forma o piensas en él como pareciéndose a algo, tú deberías examinar su significado más a fondo, hasta que la imagen se aparte de tu mente y lo alcances a él únicamente con base en una demostración. Valla ben Yosef Paguda. Desgraciadamente, no siempre es posible vivir una experiencia real de ignorancia iluminada, y no porque la realidad desaparezca en sí misma, sino porque su percepción se ha obstruido por la acción de algún filtro. Ya mencioné que este acontecimiento es la más grande de las oportunidades, siempre y cuando se posea la suficiente calidad como para no echarle la culpa del filtraje a algún acontecimiento externo,
sino que se vea en la demostración de la existencia de algo no resuelto en uno mismo. En la examinación de uno mismo está la clave para captar el origen del filtro y el primer paso para aclararlo. Resulta importante recordar que en el camino no se pierde uno sino muchas veces la visión de la realidad y que se la vuelve a encontrar también innumerables veces, pero que siempre la recuperación se produce como resultado de darse cuenta que la falla está en uno y no en el mundo. Más tarde o más temprano se adquiere la fe necesaria como para asumir que la realidad posee la más sólida de las existencias y su acceso o veda depende de uno mismo y no de la realidad en sí. Ahora bien, la demostración que exige vaya, aunque siempre se encuentra allí, puede recuperarse utilizando otra estrategia y esta es la observación. En ausencia de la luz interior y su calor amoroso, y ante la falla de la percepción que impide ver la magia del mundo, el buscador no debe desesperarse o creer que la ignorancia iluminada, matizada de amor que vivió fueron ilusorias y un producto de la fantasía. Algo, en el ser humano, aun en ausencia de la vivencia de la iluminación, permanece permanentemente iluminado y a ese algo se debe acudir cuando la frialdad consuma o la falla de la fe se anide en el corazón. Al algo que permanece y que posee todos los atributos de vacuidad, pureza y unidad se le conoce con diferentes denominaciones: el testigo, el observador, el que se da cuenta. ¿Existe frialdad? Observa la frialdad. ¿Existe desamor? Observa el desamor. ¿Existe desamparo? Observa el desamparo. ¿Existe desesperanza? Observa la desesperanza. ¿Existe confusión? Observa la confusión. Aquello que observa se encuentra más allá de toda condición y es simple, invisible y vacío. El que observa siempre permanece un paso por delante de lo observado y su localización es externa con respecto a la pared de la cárcel de toda identidad. Puesto que es posible observar la propia confusión, el observador trasciende a la propia mente. Ya que es posible observar al cuerpo como una unidad con todas sus sensaciones, el observador pertenece a un reino que se encuentra más allá del cuerpo y de toda sensación. El observador es uno, sólido y permanente pero intangible y sutil. Posee, en fin, todos los atributos de la divinidad y se encuentra, siempre, al alcance de la mano, dentro de uno pero sin localización. Así cuando no es posible la vivencia directa y total de la ignorancia iluminada, saturada de amor, obsérvese el mito de identidad que ha ocupado su lugar y, de esta manera, de observación en observación, de unificación en unificación, de salida de cárcel en salida de cárcel, se recuperará la visión de la magia de la realidad y el sabor de la iluminación. Basta recordar que se puede observar para que el estado que ocupa toda la conciencia, que por ello, no dejaba lugar para nada más, que ahorcaba y asfixiaba en su presencia total, se vislumbre como en realidad es, un evento más, diminuto dentro de la vastedad incorpórea, gigantesca o inaccesible del observador. Pero, paradójicamente, el observador desaparece cuando se le alcanza porque solo es un medio para recuperar la unidad perdida, una herramienta para rehacer la integridad puesta en peligro. En otras palabras, el observador no es una entidad concreta sino algo más, un proceso, un flujo. Lo más difícil de observar es el mito personal, el tema de la identidad a través de la cual se percibe el mundo. Cuando se logra observarlo, desaparece como filtro y entonces la ignorancia iluminada se despierta porque ya no existe nada a que aferrarse, nada de que depender, nada conocido y familiar que otorgue seguridad. El amor que resulta de la estrepitosa caída del mito constituye el máximo placer, la más sublime visión porque en ella se reconoce cada objeto, cada ser y cada evento como manifestación de la realidad iluminada, cálida y de la que, además, uno es parte y todo. Fluidez. Todas las preguntas que se suscitaron aquel día en la reunión pública estaban referidas a la vida más allá de la muerte. El maestro se limitaba a sonreír sin dar una sola respuesta. Cuando, más tarde, los discípulos le preguntaron por qué se había mostrado tan evasivo, él replicó: ¿no habéis observado que los que no saben qué hacer con esta vida son precisamente los que más desean otra vida que dure eternamente? Pero, ¿hay vida después de la muerte o no la hay?, insistió un discípulo. ¿Hay vida antes de la muerte? Esta es la pregunta, replicó enigmáticamente el maestro.
Anthony de Mello. Cuánta tristeza debe haber en alguien que, al final de su vida, se percata que no vivió. La vida no puede ser una preparación para la muerte porque entonces todo sería preparación para una vida que nunca aparece. La vida es y en ella se encuentran todos los mundos. Las reencarnaciones suceden en esta vida porque quien fluye se percata de la existencia de todas las vidas en una vida. Más triste aún quien se arrepiente a la hora de la muerte de todo lo que él mismo se impidió vivir. Ávido fantasma. En panteón habitación. Divisóme el sanguinario de mis jugos resplandores. Hizo acopio y vino. Sin permiso ni recargo. En mi cuerpo finco barrio, callejuelas y moradas. Mientras yo su arrendatario. Defendíme de su abrazo. Deprimido y cabizbajo. Tardíos pedimentos de retorno. Expliquéle con detalle que su nuevo apartamento, ni abierto ni dispuesto ya ocupado y cerrado. Cada quien en su morada con su propia almohada, no se invierten los lugares ni se prestan ni se dan. Oyóme compungido y de un salto atrevido se salió de su lugar. Un gran malhumorado que me vio con gesto de odio fue su nuevo arrendatario. Pobrecitos los fantasmas. Qué arrepentidos. Quieren retornar al vivo. Porque cuando lo tuvieron, no supieron. No amaron. Se desperdiciaron. Tanto en el budismo como en el judaísmo a la vida se le considera como lo más sagrado. Para el budista, la existencia humana es el máximo tesoro, según él, poseer un cuerpo humano se logra solamente después de millones de años y miles de reencarnaciones. El judaísmo aspira a convertir la existencia en una obra de arte. La cúspide de la experiencia humana, la iluminación y la realidad a la que se tiene acceso implican la capacidad de vivir en una total fluidez. Fluir en la vida acontece cuando se alcanza la libertad y esta no es otra cosa más que el logro de la trascendencia con respecto a toda estructura limitante. El esplendor encarcelado ha sido liberado. Ahora percibo todas las consecuencias del temor y su origen en la mente condicionada. Rice Gilbert. El miedo a vivir con libertad es consecuencia de la inseguridad y la falta de fe. Se prefiere la comodidad, el dinero e incluso la existencia mediocre al lado de alguien que otorga seguridad económica, pero a quien no se ama porque se piensa que abandonar todos esos satisfactores implica la muerte. No se ve nada más, ni se cree que exista la posibilidad de una verdadera felicidad. La vida encadenada es una farsa llena de máscaras y acuerdos sociales en ausencia de esencias y significados. La fluidez significa, en cambio, la posesión de una luz interior que guía y resplandece en todo. Parecería como que la existencia ofrece dos alternativas a sus criaturas, la dependencia con respecto al exterior con todos sus condicionamientos a cambio de una seguridad física, o el encuentro de una guía interna que trasciende cualquier situación estructurada y que conecta, a quien la posee, con una naturaleza que es común a todo lo existente. Cuando esa luz interior se enciende, todo el universo se convierte en un lugar cálido y amoroso y da lo mismo vivir en un bosque, en una montaña o en medio de una ciudad porque ya nada puede afectar o disminuir el contacto con lo que no tiene nombre pero se encuentra más cerca que la propia piel. Estuve en presencia del principio creador que se encuentra más cercano a mí que el respirar. Rice Gilbert. Fluir implica la capacidad de vivir íntegramente en el presente con toda espontaneidad. Vivir en el presente es reconocer la muerte del pasado y la inexistencia del futuro. ¿Cómo alcanzaré la vida eterna? Ya es la vida eterna. Entra en el presente. Pero si ya estoy en el presente, ¿o no? No. ¿Por qué no? Porque no has renunciado al pasado. ¿Y por qué iba a renunciar a mi pasado? No todo el pasado es malo. No hay que renunciar al pasado porque sea malo, sino porque está muerto. Anthony de Mello. La espontaneidad surge y se deriva de una ausencia de bloqueos o trabas entre los impulsos o la acción y la actualización de los mismos. Cuando a un maestro zen se le pidió explicar su enseñanza, dijo:
Cuando tengo hambre, como. Cuando tengo sueño, me duermo. La espontaneidad no debe confundirse con el libertinaje ni con una desinhibición neurótica. La espontaneidad a la que me refiero es la misma que San Agustín ya había proclamado. Ama y haz lo que quieras. Existe un estado de la conciencia en el cual la conexión entre la mente individual y los sucesos del mundo pierden interfase, además, todo resulta de una manera fluida, bondadosa y perfecta, como si una fuente de sapiencia inagotable se abriera y un puente de contacto claro y exacto matizara la acción a partir de un centro prístino y sabio, localizado en algún lugar misterioso del interior. Todo lo que existe es un proceso que se arma a sí mismo a través de patrones. Aun la visión de un objeto sólido resulta de un proceso activo que sucede en el cerebro. La percepción del objeto es la resultante final de la conjunción de todos sus elementos en un patrón unificado. El objeto en sí también es un patrón conjugado de movimientos atómicos y moleculares. Para verlo como un objeto y no como la miríada de componentes activos que ocurren en su seno, el cerebro tiene que hallar y decodificar el patrón común a toda esa actividad. A nadie se le ocurriría pensar que el objeto, como un todo, es producto de la actividad azarosa de sus componentes, tampoco que implica la activación cerebral de un proceso y un patrón, y esto último es porque el cerebro está evolutivamente preparado para unificar toda la complejidad de los componentes que forman el patrón objeto. Esta unificación aparece a la percepción y al sentido común como un sólido fijo e inanimado. No tenemos acceso al procesamiento sino a su resultante final, y ésta nos presenta la realidad del proceso como un objeto. Si nuestro cerebro no estuviera preparado para realizar la unificación de los componentes elementales del objeto como un todo, no veríamos un objeto sólido sino el mismo proceso o los elementos de éste guardando una relación entre sí, pero separados. En otras palabras, no alcanzaríamos a descubrir el patrón total sino solo algunas de sus porciones, y entonces éstas aparecerían como sólidas y fijas. Para procesos más complejos, pero igualmente no azarosos, que los que resultan en la visión de un objeto sólido, nuestra percepción se invierte. Ahora sí, asumimos la existencia del azar y la ausencia de unificación y solidez. Tenemos acceso unificado en nuestra percepción solamente a ciertos niveles de complejidad. Por debajo de nuestros umbrales de decodificación nada es azaroso y todo es sólido. Por arriba todo parece ser azaroso y sutil, pero el azar y la solidez dependen del instrumento que usamos para percibir y de nuestros filtros, mas no de la realidad en sí. Supongamos que un ictiólogo está explorando la vida del océano. Introduce una red en el agua y pesca todo un surtido en pescados. Inspeccionando sus presas, procede en la forma usual de un científico, con el objeto de sistematizar sus descubrimientos. Llega a dos generalizaciones: a. Ninguna criatura del mar es más chica de 2 pulgadas, b. Todas las criaturas del mar tienen agallas. Ambas son ciertas para su cosecha, y él asume tentativamente que seguirán siendo ciertas cuantas veces repita la pesca. Aplicando esta analogía, la pesca es el cuerpo de conocimientos que constituyen la ciencia física, y la red, el equipo sensorial e intelectual que usamos para obtenerlo. El lanzamiento de la red corresponde a la observación, ya que conocimiento que no haya sido o que no pueda ser obtenido por observación no se admite en la ciencia física. Un espectador podría objetar diciendo que la primera generalización es falsa. Existen muchas criaturas del mar con un tamaño menor a las 2 pulgadas, lo que sucede es que tu red no se adapta para pescarlos. El ictiólogo desprecia la objeción desdeñosamente. Lo que sea impescable por la red queda ipso facto fuera del alcance del conocimiento ictiológico, y no es parte del reino de peces que se ha definido como tema del conocimiento ictiológico. En otras palabras, lo que mi red no puede pescar no es un pez, o, para traducir la analogía, si tú no estás simplemente inventando, estás considerando un conocimiento del universo físico descubierto en una forma distinta a la usada por las ciencias físicas y claramente no verificable por esos métodos. Tú eres metafísico, ¿va? Cuando el ictiólogo rechazó la sugerencia del espectador acerca de un reino objetivo de los peces, por considerarla metafísica, y explicó que su propósito era descubrir leyes, es decir, generalizaciones que fueran verdaderas para todos los peces pescables,
Yo esperaría que el espectador se fuera refunfuñando. Apuesto a que él no llega muy lejos con su ictiología de los peces pescables. Me pregunto cómo será su teoría acerca de la reproducción de los peces pescables. Está muy bien el descartar los peces bebés como especulación metafísica, pero a mí me parece que son parte del problema. Sir Arthur Eddington. Mientras más perfecto sea el instrumento en su pureza, es decir, mientras menos filtros interfieran en su trabajo, la realidad se percibirá como es, un proceso carente de azar. En un pueblo vivía un viejo muy pobre. Su casa era una granja y en un establo de su propiedad tenía un bellísimo caballo blanco. Todos los reyes y grandes señores de los alrededores envidiaban su posesión y en muchas ocasiones le habían propuesto la compra del caballo ofreciéndole cuantiosas sumas de dinero. El viejo se había negado siempre, considerando que su caballo no era un objeto sino su amigo y compañero no apto de ser intercambiado o reducido a una operación comercial. Los habitantes del pueblo consideraban que el viejo estaba loco porque prefería vivir en la pobreza en lugar de aceptar las proposiciones tan tentadoras de los reyes. El viejo les contestaba diciendo que un amigo no puede venderse. Una mañana, el establo amaneció vacío. El pueblo, reunido frente a la granja, criticaba la mala mentalidad del viejo diciéndole que ahora se había quedado sin caballo y sin dinero. Oyéndolos, el viejo les contestaba: no se puede juzgar si esto es una maldición o una bendición. No podemos conocer la totalidad sino únicamente sus fragmentos. Todo lo que puede afirmarse es que el caballo ya no habita en el establo. El pueblo criticaba al viejo diciéndole que nada era más claro, que el suceso significaba una maldición. Una tarde, 3 semanas después, el caballo regresó a la granja trayendo consigo 12 caballos blancos que había encontrado en sus correrías. El pueblo se volvió a reunir para rectificar su juicio. Tenías razón, le decían al viejo, lo que te sucedió no fue una maldición sino una bendición. El viejo los miraba sorprendido. Me extraña, les decía, su falta de entendimiento. Lo único que se puede decir ahora es que en el establo habitan 13 caballos blancos. Que sea maldición o una bendición nadie lo sabe. Solo vemos fragmentos y no la totalidad. El viejo tenía un solo hijo y este comenzó a entrenar a los caballos. Un día, uno de ellos resbaló cayendo sobre las piernas del joven inutilizándolas por completo. El pueblo se volvió a reunir. Tenías razón de nueva cuenta, coma. Lo que te sucedió fue una maldición y no una bendición. El viejo no lo podía creer. Miraba a sus paisanos y les dijo: de nuevo se comportan ustedes sin entendimiento. Son unos necios y tontos. Nadie sabe si esto es una bendición o una maldición. Solo vemos fragmentos y no la totalidad. Lo único que se puede decir es que mi hijo ya no puede caminar. Los habitantes del pueblo debatían entre sí. Algunos consideraban que el viejo tenía razón, pero otros no podían creer que un padre no considerara como maldición la invalidez de un hijo. A los pocos meses, el país vecino al pueblo declaró la guerra a este y el gobierno mandó llamar a todos los jóvenes de edad militar. La derrota era segura y todas las familias se pusieron de duelo al despedir a sus hijos para siempre. El único que no fue llamado fue el inválido hijo del viejo. Otra vez, el pueblo se reunió frente a la granja del viejo. De nuevo tenías razón, le decían, la invalidez de tu hijo no es maldición sino bendición. El viejo se encolerizó. ¿Cuándo comprenderéis? Solo vemos un fragmento y no la totalidad. Por ello no es permitido juzgar. Cuento anónimo taoísta. La historia habla por sí misma y lo único que podría añadir es que los sucesos en este pueblo remotísimo o en cualquier ciudad, villa o pueblo contemporáneo no son azarosos y en cambio están regidos por leyes supremas las que al entenderse transpiran una sabiduría majestuosa y esencial. El acceso para el reconocimiento de cualquier patrón comienza con la percepción de 2 eventos elementales, interconectados o relacionados entre sí. Para detectar relaciones, nuestro sistema posee una capacidad inherente. La mejor prueba de lo anterior es la percepción de nuestro cuerpo orgánico.
Este es, en realidad, un conjunto hipercomplejo de relaciones entre elementos celulares que es percibido como una unidad. Es quizá por la facilidad y el automatismo perceptual sintonizado para verlo como unidad que consideramos al cuerpo como nuestra identidad. Esta identidad, sin embargo, es más expandida y su percepción también involucra la detección de relaciones extracorporales. En otras palabras, al igual que todas las interacciones celulares nos dan la ilusión de una unidad corporalizada, la percepción de la interacción entre experiencias elementales pueden ser vislumbradas como determinando unidades más expandidas que el cuerpo orgánico. Los cerebros que han evolucionado a lo largo de millones de años han desarrollado circuitos de convergencia y procesos neuronales cada vez más perfectos, capaces de unificar información cada vez más compleja. La solidez de los objetos es la resultante perceptual de tal perfeccionamiento. El cerebro humano continúa con esta labor de descubrir la existencia de patrones no azarosos en procesos cada vez más complejos. Pero todavía estamos lejos de lograr, a nivel biológico, la unificación de la totalidad. Vemos fragmentos desligados unos de otros y solo los más sabios de entre nosotros son capaces de reconocer sus propios límites y no adjudicarlos a la realidad. Si pudiéramos reconocer las unidades complejas como reconocemos las simples, la fe nos acompañaría en todo momento porque todo momento tendría significado en sí como parte de un proceso sabio. La sabiduría del todo se nos presentaría prístina y llena. La culpa de no percibir de esa manera la tiene el tiempo. Funcionamos en un presente que se vive como temporal pero que posee una duración. La duración del presente determina la solidez o invisibilidad de un proceso. Mientras más cerca de la iluminación se encuentre alguien, mayor expansión tendrá su presente. En la experiencia de la realidad, la duración del presente es infinita y por ello todo se percibe como un patrón con inteligencia y sabiduría en el cual nada sobra ni nada falta. Todo es como debe ser incluyendo a nosotros mismos y por tanto la única alternativa es fluir en ese presente que todo lo contiene. Sin embargo, lo anterior no implica un determinismo absoluto ni tampoco quiere decir que la iluminación tiene como objetivo llegar a la omnisciencia en la que todo se sabe, incluyendo el resultado de cualquier acción. La visión del mundo como poseyendo significado y de lo que acontece como proceso tampoco interfiere con la libertad individual. Esto es así porque la realidad de la iluminación no pertenece a los eventos ni a los procesos sino a quien los percibe. El mundo sigue su curso, lleno de significado y en ausencia de azar, y así se percibe, pero el sabor de la iluminación no depende de los acontecimientos por más sabios que estos procedan. Ese sabor depende de aquello, que no pertenece a ningún modo pero que se encuentra en todos, pertenece al ser en el cual todos los procesos ocurren. Puesto que el Tao es el todo y no hay nada fuera de él, puesto que su multiplicidad y unidad son idénticas, cuando un ser finito se desprende de la ilusión de una existencia separada, no se pierde en el Tao. Al arrojar sus límites imaginarios, se vuelve inmensurable. Sumerge el finito en el infinito y aunque solo permanece uno el finito, lejos de quedar disminuido, asume la estatura del infinito. Esta percepción te llevará a dar cara a cara con el auténtico secreto querido por todos los sabios consumados. La mente del que vuelve a la fuente se convierte, con ello, en la fuente. Tu propia mente está destinada a convertirse en el mismo universo. Zhen Lao Wen. El secreto se encuentra en la unidad porque de allí proceden todas las influencias que no reconocemos como propias pero que lo son aunque no nos demos cuenta de ello. De la misma forma en que el reconocimiento de la solidez de un proceso ocurre cuando reconocemos el patrón que forma y éste existe independientemente de nuestro alcance perceptual, así, la unidad que es nuestra verdadera naturaleza existe, nos demos o no cuenta de ella. Cuando nos iluminemos sabremos que siempre estuvo allí pero que éramos incapaces de reconocerla. La fluidez depende de esta incapacidad de reconocimiento. Mientras menor sea, mayor fluidez habrá porque, ¿quién es capaz de oponerse a su propia naturaleza? La oposición surge de la ignorancia y esta de una falla de la percepción causada por un filtraje deficiente. Una célula de nuestro cuerpo forma parte de nuestra unidad corporal.
De ella recibe influencias que permanecen como misteriosas en tanto que la célula es incapaz de tener acceso a la unidad a la que pertenece. La misma situación impera con cada uno de nosotros como elementos de una unidad más expandida. La diferencia entre una célula de nuestro cuerpo y nosotros es que como seres humanos sí tenemos la posibilidad de tener acceso a la unidad a la que pertenecemos. Por ello, somos más grandes que los mismos ángeles y por la misma razón el budismo considera el cuerpo humano como un tesoro inapreciable y a la vida humana como un resultado no fortuito de un desarrollo en el cual la acumulación de buenas obras desemboca en la posesión de un instrumento tan excelso y valioso capaz de llevarnos a la iluminación. Para lograr el portento de la iluminación es necesario fluir porque de otra manera obstaculizamos el empuje de una sabiduría que tiene como dirección y objetivo el hacernos vivir nuestra real naturaleza. Oponerse a esta fuerza retrasa nuestro progreso y frena su desarrollo. Fluir resulta de la capacidad de aceptar y aceptar es posible solamente cuando se posee fe. Poseer fe, a su vez, resulta de saber que todo es un proceso sabio en el cual no existe lugar para el azar. Todo lo que nos acontece tiene una razón de ser y un motivo. En cada problema al que nos enfrentamos hay una enseñanza y una oportunidad de crecimiento. Todas las circunstancias que vivimos acontecen, de la manera exacta en la que acontecen, por una razón que más tarde o más temprano se volverá aparente. Cada crisis en la vida es una catapulta para llegar más alto. Cada enfrentamiento, una bendición que nos refleja y en la que reflejamos nuestras propias carencias. Cuando le echamos la culpa a las circunstancias, al pasado, a nuestro prójimo o a cualquier evento de lo que nos sucede, estamos desaprovechando una enseñanza que, adecuadamente vista, tiene como razón de ser y objetivo el ayudarnos a quitar un filtro, desembarazarnos de una máscara, resquebrajar una estructura o trascender un prejuicio que nos mantenía encarcelados. Toda muerte da lugar a un nuevo nacimiento y es precisamente el momento en el cual se toca a fondo el antecedente inmediato de la nueva luz. Como dice el dicho, el momento más frío y oscuro de la noche es el más cercano al amanecer. Lo no resuelto flota esperando su momento. Un mar tibio y mojado. Por la mente olvidado. Todo en él está escrito en papel de China estampado. Vientos suaves. Se entremezclan. La silueta. El aliento. Es entonces que el misterio toma presto la coleta. Reclamando. Siéntese de externo origen. Tan terrible. No es de adentro. Es así en nuevo engaño. Que la posibilidad de arreglo. Pero no basta. Cuando se complete toda, ha de aceptarse desde adentro. La sabiduría de la unidad es profunda y perseverante. Cuando el poder que en ella reside decide que es el momento de dar el salto y envía una crisis, quien la experimenta tiene dos opciones. La primera consiste en buscar, en el exterior, un culpable de la situación. La segunda es indagar, en el interior, lo que esta crisis está reflejando, lo que enseña y lo que señala como no resuelto. La primera opción trae como consecuencia, la pérdida de la integridad y del juicio. Esta opción es la responsable de la violencia, la falta de amor, la guerra, la persecución y el odio. Además, agudiza la problemática y esta, se volverá a presentar pero más grave y dañina. La segunda opción permite resolver, impulsa el desarrollo, lleva a la humildad y al amor y cuando verdaderamente se soluciona, cierra un ciclo e impulsa el crecimiento. Lo no remediado se presentará de nuevo tantas veces hasta que haga entender a su dueño que no existe culpable externo ni chivo expiatorio responsable de lo que uno mismo ha propiciado y causado. Fluir significa aceptar que nadie más que uno mismo es el responsable de lo que nos pasa, aceptar que lo que acontece es siempre un reflejo de nosotros mismos y una oportunidad para crecer. Crecer significa acercarse a lo que verdaderamente somos y esto es la totalidad en la que todo lo que sucede acontece dentro. En esta condición no existe lo externo sino solamente uno mismo. En esta unidad, no puede pensarse en no fluir porque fluir es estar vivo y no fluir es estar muerto.
Para fluir, la humildad es un requisito básico. Uno de los más grandes impedimentos para lograr la fluidez es la vanidad y la soberbia. Puede uno estar seguro de que quien las manifiesta es un pedante y no un iluminado, puesto que su presencia es un indicio seguro de la existencia de un filtro de la realidad y una prueba de la falta de realización de la misma. En la sencillez se fluye porque no existen bloqueos del ego ni papeles que representar sino unidad con la realidad. El conocimiento de la realidad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia. Un sufí le pedía a Dios, muéstrame tu presencia sin el velo de tus atributos. Y Dios le contestaba con una rotunda negativa. ¿Pero por qué? Porque no resistirás la soledad de mi divina unidad. Pero si eso es lo que más quiero, le volvía a pedir el sufí. Bien, accedía Dios. Sabe entonces que tú eres aquello. PYR Vilayat Inayat Khan. Conocer la realidad es conocerse a uno mismo. Pero, ¿quién es uno mismo? Uno mismo es el todo. Desde el verdadero uno mismo, todo acontece en el interior del cuerpo, que ha perdido límites y cuya piel no posee fronteras de separación con nada externo. Esto último ya no debe parecerle extraño a quien haya seguido las explicaciones de este libro. El conocimiento de que nuestra verdadera identidad es el todo, lo posee quien entiende la forma en la que percibimos y conoce la psicofisiología de este proceso. Anteriormente mencioné que el cerebro crea una distorsión hipercompleja de la latice del espacio-tiempo a través de la creación del campo neuronal. También expliqué que el campo neuronal, al interactuar con la latice, da como resultado un patrón de interferencia el cual percibimos como realidad. Estrictamente hablando, el campo neuronal no interactúa con la latice sino que, en sí mismo, es una distorsión de la misma latice. Precisamente por esta razón, el campo neuronal ocupa toda la extensión de la latice, por ello, nuestra verdadera identidad es el todo. A partir de la consideración anterior, se puede inferir que el estado de conciencia más natural y verdadero es la conciencia de unidad en la que no existe un exterior separado de un interior, sino únicamente este último, puesto que es la latice distorsionada la que experimenta y percibe. Sin embargo, la experiencia cotidiana señala que normalmente no experimentamos una percepción de la totalidad desde la totalidad misma, sino que enfocamos porciones de la misma y le adjudicamos fronteras de separación. Esto quiere decir que, además de la interacción entre el campo neuronal y la latice, existe un mecanismo de la focalización de la experiencia responsable de su fragmentación y localización restringida. A este mecanismo, la teoría sintérgica lo denomina factor de direccionalidad. El factor de direccionalidad, al enfocarse en una zona restringida de la interacción entre el campo neuronal y la latice, hace que solo esta zona, con exclusión de todas las demás, penetre al campo de la percatación. Este acceso limitado de la conciencia nos da la ilusión de distancia y separación y hace que pensemos que nuestra identidad es restringida evitándonos, en nuestra vida cotidiana, la percepción de la unidad. De esta ilusión son responsables nuestros mecanismos de filtraje de la realidad. El factor de direccionalidad está comandado precisamente por nuestros filtros y son ellos los que hacen focalizar la percepción quitándole la amplitud total y natural que biológicamente le pertenece. Ya mencioné cómo aprendemos a restringir y a filtrar la percepción de la realidad y el poder que nuestra educación y condicionamientos tienen como para hacernos ver en la forma en la que lo hacemos. Ahora, pensemos en el conocimiento de la realidad desde la referencia de la percepción más natural, aquella que ha recuperado el iluminado. Desde esta perspectiva, todo acontecimiento en el universo debe percibirse como sucediéndole a uno mismo. Puesto que no existen límites perceptuales y el campo neuronal ocupa todo el universo, la sensación del propio cuerpo debe ser indistinguible de la extensión total del universo. Siendo esta la identidad más natural, y teniendo acceso a todos los procesos existentes, nada de lo que acontezca en el universo debe pasar desapercibido o considerarse y vivirse como extraño o diferente de uno mismo. Es ya un conocimiento comprobado experimentalmente que cambios muy sutiles son detectados por el cerebro. En la conciencia del iluminado, esta detección debe ser consciente, expandida y natural.
puesto que el propio cuerpo se ha expandido, todos los demás seres se viven como participando de la misma unidad. Por ello, la percepción de los demás queda indisolublemente ligada a la percepción de uno mismo. Ni el sufrimiento ni la alegría de los demás pueden ser, en esta condición natural, independientes del propio sufrimiento y de la alegría de uno mismo. Por ello, en esta condición, uno es hermano de todo lo que existe y de todos los que viven, también, por esta razón, ni puede existir el egoísmo o la separatividad. Más bien, lo que existe es un amor universal que no admite excepciones. El propio cuerpo, siendo uno con el resto, posee tal riqueza de acontecimientos que permanentemente existe un estado de asombro, interés y encantamiento por el presente. Al ser todo parte de uno mismo, no existe la distancia, por lo tanto, la experiencia puede hacerse surgir en cualquier zona del universo o en varias a la vez. Al igual que con el cuerpo orgánico, el que, en la conciencia cotidiana, existe como una unidad, simultáneamente con todas sus partes, en el cuerpo expandido del iluminado coexiste una vivencia de unidad absoluta y una experiencia diferenciada de cada una de sus porciones. De esta manera, y al igual que en el cuerpo orgánico, se puede atender preferentemente a una porción sobre otra y, al mismo tiempo, ser consciente de la unidad total. Dentro del cuerpo universal no existen distancias y velocidades, de tal forma que el iluminado puede situarse en una galaxia lejana instantáneamente, trasladarse del sistema solar o a la Tierra o sentir todas las localizaciones a un mismo tiempo. La percepción del universo en esta condición natural es la misma que la de un objeto para la percepción condicionada. Es decir, todo el universo se debe percibir como un cuasi sólido, detectándose en él el patrón sublime que resulta de todos sus procesos. Este patrón universal, además de podérsele ver, se vive como una sensación de ser uno mismo en todo. Por otro lado, la recuperación de la percepción natural de la unidad, y la vivencia del propio cuerpo como indistinguible de la totalidad, hacen que el iluminado adquiera responsabilidad sobre la salud y la buena marcha de su propio cuerpo. El significado de su existencia queda ligado, por esta razón, al bienestar de la totalidad. Su condición debe ser la misma que la de la totalidad de su cuerpo universal. Admitir otra condición sería tanto como permitir una zona enferma en el organismo. La enfermedad de una porción afecta al todo, por lo tanto, su responsabilidad implica el logro de una iluminación generalizada. El ejemplo histórico más claro de esta decisión de congruencia con el logro de una iluminación de todos los seres fue la de Buda. La misma existencia de este iluminado indica que este conocimiento de la realidad no es teórico sino totalmente vivencial y verídico. La existencia de comunidades enteras en las que sus miembros vivían el significado de la existencia en esta responsabilidad por el logro de la buena marcha del cosmos parece que fue la de los olmecas y toltecas en el México prehispánico. El logro del mismo estado de conciencia en Buda y en los más grandes chamanes toltecas, junto con el de los seres que han alcanzado la iluminación en todas las tradiciones conocidas, señalan que la recuperación de la vivencia de unidad es posible para los seres humanos en su totalidad y no únicamente para algunos individuos privilegiados. Yo vengo de una familia de santos. La familia humana. Rice Gilbert. En la mañana, al despertar, la calidez del autoconocimiento impregna al iluminado. Todo es natural y espontáneo y su propio estado llena el espacio saturándolo de una sensación amorosa. Todos los objetos brillan con la luz de la conciencia y la vida en todo despierta con él. No existen filtros ni conceptos sino ese flujo vibrante y amoroso que embebe la realidad. No hay nada que hacer, pero la inacción es la más intensa actividad porque las manifestaciones de lo mismo son múltiples e infinitas en su variedad deliciosa. Todo lo ocupa el mismo sentimiento de ser uno mismo. Es una exuberancia de ser en existencia poderosa y decidida, vibrante y estremecedora. La conciencia del propio estado unifica al conocedor, lo conocido y el conocimiento porque allí conocerse a uno mismo es conocerlo todo. No existen dudas ni necesidad de explicaciones. Todo se explica a sí mismo en la vivencia de unificación y en su sabor dulce y luminoso. Desde allí se reconoce a todo ser como poseyendo la misma naturaleza y al humano con la máxima capacidad de manifestarla.
Todos somos uno y simultáneamente cada cual es una manifestación diferente de lo mismo. La experiencia de la realidad, se sabe, le acontece a uno mismo y es propia y exclusiva, pero le sucede, al mismo tiempo, a todos. Es un alimento, un efluvio iridiscente que existe en sí, pero sobre el cual se ha adquirido responsabilidad. El mantener viva la iluminación en uno la sostiene en todo, flores, pájaros, estrellas y luna. Es una responsabilidad deliciosa, repleta de placeres inefables, serenos y misteriosos. Todo es mágico porque todo es nuevo y fresco. No hay juicios ni nada es más que o menos que otra cosa. Es el mismo ser en todo y en uno mismo. No existen deseos ni condiciones sino el mismo estado autorreferencial, puro, lleno y vacío de obstáculos y bloqueos. A cualquiera que pidiera una definición de este estado o una explicación del mismo se le podría ofrecer una silenciosa sonrisa o un gesto circular con la mano o una caricia, pero no palabras ni menos conceptos. Se entiende aquí al Zen y al Islam, al judaísmo y al cristianismo, a la física postrelativista y a la psicofisiología, pero todas juntas y en su esencia que es la misma e indistinta. No hay maestro ni discípulo. El que se presenta a sí mismo como un maestro miente. Solo hay un maestro, el silencio. Rice Gilbert. Es un silencio atronador, es un vacío lleno, es una luz invisible, es un amor en todo, es la existencia palpable pero abstracta, tanto que lo único que se puede decir de ella es que existe como base de uno mismo siéndose el único uno. Es tan natural y fluida, tan espontánea y verdadera, que extraña no haberla visto cuando siempre estaba allí. Pero, simultáneamente, se sabe, con toda certeza, la razón de haberla perdido y de ahora reencontrarla. Siempre estaba allí, pero uno no estaba allí, uno se encontraba en otra parte engañosa y limitada, hipnotizado por la mente condicionada, asumiendo papeles, mostrando máscaras. Ella es desnuda, pública y común. Lo que antes era personal, escondido y egoísta, existe ahora sin pasado ni futuro como siempre ha existido. Además, siempre existe para quien la pueda ver. Su existencia es independiente de quien la capte, pero quien la percibe la alimenta y es alimentado por ella, la realidad. Se basta a sí misma y es lo único que basta. Nada más se requiere para ser feliz. Es la felicidad autogenerada y total porque es la realidad. Su conocimiento está en su vivencia. En ella, conocimiento y vivencia son sinónimos. Al mismo tiempo que se vive se explica a sí misma, pero su explicación es silenciosa y sin palabras. Todo sigue igual, las formas no han cambiado, la iluminación no tiene nada que ver con la geometría de los objetos, pero todo cambia para el iluminado. Antes que un hombre estudie Zen, para él las montañas son montañas, y las aguas son aguas, y después que intuye la verdad del Zen, mediante la instrucción de un buen maestro, las montañas no son para él montañas, y las aguas no son aguas, más luego de esto, cuando alcanza realmente la morada del descanso, las montañas son otra vez montañas y las aguas son aguas. Cheyenne Yuan Weixin. La conciencia de este cambio es parte del conocimiento de la realidad. Se han dejado atrás ilusiones y fantasías, todo sigue igual pero todo es diferente. La sincronicidad es uno de los acontecimientos que señalan la aproximación del súbito despertar. Primero todo estaba desligado y cada cosa transitaba por su propio camino y se veía como separada de las demás cosas. Cuando ocurría una confluencia de acontecimientos se la explicaba como resultado de la casualidad o del azar. Ahora, el incremento de las coincidencias comienza a asombrar hasta que se vuelve cotidiano. Se empieza a sospechar que el mundo encierra una magia y un misterio inexplicable. Más tarde o más temprano se comprende que los eventos y sus relaciones tienen algo que ver con el estado interno hasta que éste y los acontecimientos externos dejan de ser dos aspectos separados e independientes. En realidad, nunca lo fueron ni lo serán, pero el conocimiento de su unidad no existía y ahora sí. Las señales de lo no resuelto hacen su aparición en forma de accidentes, llamadas de atención de la única realidad hacia una de sus manifestaciones. Puesto que ya no se culpa al exterior,
se comprende que los impedimentos del fluir provienen de uno mismo y son ocasiones de recapitulación y hallazgo interior. El conocimiento de la realidad es un conocimiento de la unidad. Uno de los requisitos necesarios para lograr el conocimiento de la realidad es el abandono del ego, la importancia personal. El mantener el ego representa desviar una energía necesaria como para establecer un contacto genuino con la realidad. La importancia personal es una desviación y un mal gasto de esta energía y un bloqueo en el proceso del desarrollo. La persona vanidosa, orgullosa y ególatra utiliza su energía para mantener una imagen y representar un papel ante los demás, en lugar de aplicar esta misma energía para abrir su percepción y entrar en contacto con su naturaleza real. El concepto de energía posee un definitivo valor psicofisiológico. Para que el campo neuronal logre la pureza necesaria como para establecer una interacción congruente con el estado básico de la latice, es necesario que posea un alto grado de coherencia y que vibre a muy elevadas frecuencias. Estas dos condiciones requieren de un gran potencial energético. Existen ya evidencias experimentales que apoyan lo anterior y que fueron discutidas en un capítulo previo. La importancia personal y el ego son estructuras fijas que inscriben su existencia en el campo neuronal incorporando en él bloqueos y morfologías rígidas. Estas morfologías actúan como basuras informacionales y hacen que el campo filtre la realidad en lugar de fluir en ella. Para la conciencia de unidad, los filtros actúan impidiendo en lugar de favoreciendo su percepción y vivencia. Un ser iluminado es un verdadero ser humano en el sentido más amplio y genuino. No parece haber mayor sentido de la existencia que lograr ser lo que verdaderamente se es. El conocimiento de la realidad implica ese logro y no la adquisición de poderes especiales o hazañas milagrosas. Si estos poderes existen, el ser humano plenamente realizado no les otorga la mínima importancia. Lo importante es el ser y la existencia y no las hazañas de poder. Sin embargo, en el ser, en la realidad y contacto con la naturaleza verdadera de la unidad, los poderes abundan porque la realidad se encuentra repleta de magia y la persona que la vive también se vuelve mágica. Su misma existencia es una magia constante en la que todo es posible. Una orden de movimiento, en el estado de conciencia corporal, se traduce en un acto. No asombra que el deseo de mover la mano se realice porque todo sucede dentro de la misma unidad orgánica. En la realización de la unidad, cuando el cuerpo se ha expandido, sucede lo mismo pero en un orden de magnitud que involucra al universo en su totalidad. Los deseos del iluminado se cumplen porque su conexión es con la base y esencia del todo, su contacto es con el origen mismo de la energía que le da vida a todo. Sin embargo, el ser realizado no desea nada porque todo lo tiene. Si se le pide modificar los acontecimientos en una dirección preferencial y acorde con su satisfacción personal, se niega porque se da cuenta que tal y como suceden las cosas es como deben suceder. Además, en él, ya no existen preferencias personales porque su persona se ha expandido y ya no se limita a su ego, a su personalidad o a su carácter. Su personalidad y carácter, sin embargo, siguen existiendo porque las tendencias de su cuerpo orgánico y su herencia persisten, pero él las ve desde la misma perspectiva con la que ve cualquier personalidad y cualquier carácter, como una manifestación amorosa de la unidad. Su cuerpo orgánico no ha muerto, por lo tanto, lo trata con el mismo amor, aceptación y fluidez con las que trata el cuerpo de su esposa o hijos o el de cualquier ser que requiera su atención y cuidado. La diferencia es que ya no se identifica con su cuerpo pero lo deja ser y actuar libremente y sin bloqueos ni restricciones. Puesto que no se adhiere a ninguna moral estructurada, sus ideas de mal y bien ya no existen, las ha trascendido y todo lo observa maravillado de las manifestaciones y los actos, de las tendencias y ocupaciones. Las ve como quien atiende a un espectáculo fascinante y lleno de sorpresas. Su conocimiento de sí mismo es parte de su conocimiento de la realidad, pero él se encuentra en un punto equidistante con respecto a cualquier par de extremos. Se localiza en el lugar en donde el fuego no puede quemarlo o el agua mojarlo, pero su cuerpo sigue operando en el mundo y es necesario cuidarlo y alimentarlo, vestirlo y satisfacer sus necesidades. Puesto que ya no se identifica con sus necesidades, aunque éstas persisten, también las ve a ellas desde la perspectiva de un padre amoroso.
Los poderes de percepción que ha adquirido tampoco son su posesión y no se identifica con ellos. Si se manifiestan está bien, si dejan de hacerlo también está bien. No existen pérdidas o ganancias para el iluminado y ambas condiciones se vislumbran desde el mismo balcón de satisfacción y perfección desde el cual percibe cualquier acontecimiento. Si tiene que actuar, actúa, si no tiene que actuar, no actúa. Si debe hablar, habla y si debe callar, permanece en silencio. No existen normas impuestas ni condiciones obligatorias para quien está establecido en la realidad de su naturaleza verdadera. Por ello, quien ha tenido la suerte de encontrarse con un ser plenamente realizado en la iluminación, se asombra de su espontaneidad y fluidez, de su ausencia de poses o inhibiciones. Todo en él es un fluir libre y lleno de gracia, en una atención total en el presente y en una intensidad que se antoja sobrehumana. La misma fluidez y espontaneidad se encuentran en la conducta de los animales de la selva y en el campo no domesticado por el hombre. El ser humano iluminado comparte con ellos la misma naturaleza no mancillada ni corrupta o hipócrita. En ambos fluye la vida sin medida ni límite y la libertad de sus actos y la creatividad de su expresión hacen pensar que el paraíso existe sobre la tierra. La diferencia entre ambos, sin embargo, es enorme. El ser humano liberado e iluminado se percata de su estado. Su conocimiento de la realidad coexiste simultáneamente con su manifestación pura y libre de restricciones. Es uno consigo mismo y con la tierra y lo sabe. El iluminado se deja ser a sí mismo en total espontaneidad, disfrutando de lo que surge como manifestación de su naturaleza sin quererla controlar o desviar. El maestro solía afirmar con frecuencia que la santidad no era tanto cuestión de lo que uno hacía cuanto de lo que uno permitía que sucediera. Y a un grupo de discípulos a quienes les resultaba difícil comprenderlo les contó la siguiente historia. Érase una vez un dragón que tenía una sola pierna y le dijo al Ciempiés: ¿cómo te las arreglas para manejar todas esas piernas? Yo me las veo y me las deseo para manejar una sola. Anthony de Mello. La iluminación no se alcanza a través de poderes especiales. Estos, cuando se viven como posesiones personales, engrandecen al ego y apartan de la realidad. Tampoco se logra a partir de la percepción. Esta mente pura, el origen de todo, resplandece para siempre y en todo con la brillantez de su propia perfección. Pero las gentes del mundo no despiertan a ella, considerando únicamente lo que ven, oyen, sienten y conocen como la mente. Enceguecidos por su propia vista, oído, sensaciones y conocimiento, ellos no perciben la brillantez espiritual de la sustancia fuente. Si ellos pudieran eliminar todo el pensamiento conceptual en un destello, esa sustancia fuente se manifestaría a sí misma como el sol ascendiendo a través del vacío e iluminando la totalidad del universo sin obstáculos o fronteras. Por consiguiente, si ustedes, estudiantes del camino, buscan progresar a través de la vista, el oído, las sensaciones y el conocimiento, cuando estas percepciones desaparezcan, su camino hacia la mente será cortado y no encontrarán la forma de penetrar. Únicamente recapaciten que aunque la mente real se expresa en estas percepciones, ni forma parte de ellas ni está separada de las mismas. No deben comenzar a razonar a partir de estas percepciones ni dejar que ellas estimulen el pensamiento conceptual. Sin embargo, tampoco deben buscar la mente única aparte de ellas o abandonarlas en su deseo de llegar a la sabiduría. No las mantengan ni las abandonen, no dependan de ellas ni se apeguen a las mismas. Arriba, abajo, alrededor vuestro, todo posee una existencia espontánea porque no existe ningún lugar que se encuentre fuera de la mente de Buda. Juan Po. Todo es paradójico en la iluminación, excepto el estado en sí, porque éste trasciende toda denominación, se encuentra más allá del bien y del mal, del vacío y de lo lleno. Uno siente una autoconciencia radiante brillando como una lámpara. Es pura y reluciente como una flor, es como contemplar lo llamativo, lo vivo en el vasto y vacío cielo. La conciencia de la vacuidad es límpida, transparente y vívida. Este no pensar, esta experiencia radiante y transparente no es sino el sentimiento de la concentración dhyana. Con este buen fundamento,
podrá verse directa y claramente la verdad del sendero de la iluminación del cual nada puede verse, y sin embargo, todo es claramente evocado en una visión. Se verá cuán falsos eran los temores y esperanzas de la propia mente. Sin llegar, se alcanzará el lugar del Buda; sin ver, se evocará en una visión la sabiduría; sin esfuerzo, se hará fácilmente cualquier cosa. Comprendí que nada es, me liberé de la dualidad de pasado y futuro, aprendí que los 6 reinos no existen. Quedé de una vez por siempre liberado de vida y muerte, y entendí que todas las cosas son iguales. No estaré más atado al placer ni al dolor. Entendí que todo lo que percibo es una ilusión, y fui liberado del tomar y el dejar. Comprendí la verdad de la igualdad, y fui liberado tanto de lo mundano como de lo paradisíaco. También comprendí que la práctica, los pasos y las etapas son meras ilusiones. Así pues, mi mente está exenta de esperanza y miedo. La manifestación no es algo que llega a ser; si uno ve que algo pasa, este es un mero apego. La naturaleza del mundo es la ausencia de sustancia; si uno ve sustancia ahí, es una mera ilusión. La naturaleza de la mente es 2 en 1, si uno discrimina o ve opuestos es debido al propio apego y afecto. La esencia de la mente es como el cielo, a veces está sombreada por las nubes del pensar que fluye. Entonces el viento de las enseñanzas del maestro interno sopla y aleja las nubes flotantes; sin embargo, el fluir del pensar es en sí mismo la iluminación. La experiencia es tan natural como la luz del sol y de la luna, a pesar de que está más allá de espacio y tiempo. Está más allá de toda palabra y descripción. Pero crece la certeza en nuestro corazón, como si muchas estrellas brillaran; cuando así resplandece surge magnífico el éxtasis. Milarepa. La iluminación no se ve. Jesús no fue reconocido en vida como un iluminado, a pesar de serlo. Solamente quien posea una sensibilidad especial puede sentir a un iluminado pasando a su lado. Los recursos tecnológicos actuales se emplean para registrar el cerebro de los seres que están en camino de la iluminación. Hasta ahora, los registros indican que quienes están en la realidad poseen un funcionamiento cerebral en muy alta coherencia en elevadas frecuencias. Su cerebro se encuentra unificado consigo mismo manejando información ampliada, por ello su experiencia refleja la unidad en todo. En un futuro sabremos mucho más acerca de los correlativos psicofisiológicos del estado de iluminación. Este conocimiento, sin embargo, nunca podrá sustituir la vivencia directa del contacto con la realidad, de la misma forma que cualquier descripción de la misma es ineficaz para hacer que alguien la experimente. Solo existe una forma de ganar el conocimiento de la realidad y esta es viviéndola. El presente. Mi ojo presencia el universo como a un espejo. Su reflejo, dichoso, reposado me contempla. Rice Gilbert. Quien vive totalmente en el presente no tiene tiempo para nada más. Rajneesh. Desde la existencia total y abrumadora de la nada, cualquier evento y manifestación es extraordinario, sobre todo cuando se acompaña de corazón. La muerte como consejera enseña a apreciar esta belleza de la existencia independientemente de su sabor y carácter. Desde allí, a partir de lo inexistente, todo se vislumbra como mágico acontecer, creado a partir de un vacío total. Es desde esta perspectiva que el presente y todos sus acontecimientos se perciben sin juicios ni conceptos. Lo único que se puede decir es que ocurren eventos, ninguno más valioso que los otros, todos igualmente mágicos. En este ver no existe ni pasado ni futuro ni nada que explicar o entender. Es una visión del presente absoluto sin conceptos ni estructuras mentales. Ni siquiera se tiene la noción de que lo que acontece no es azaroso. Eso sería también un concepto, un filtro de intermediación que en esta visión sale sobrando por ser innecesario. Sin embargo, no ocurre por ser innecesario sino porque el punto de referencia en el cual se vive es una inocencia total. Si alguien nos ama, desde esta perspectiva, la belleza de su amor está en el mismo hecho de que sea posible tal manifestación. Sería igualmente bello que en lugar de ser el receptor de ese amor, lo fuera otro.
En cualquier otro estado de conciencia lo anterior sería imposible. Solamente desde el total desapego en un falta de egoísmo absoluto la manifestación del amor en sí, sin pertenencias, se ve como un acontecimiento sublime. Vivir la realidad en el presente es vivir sin la carga de la historia personal pero con su legado. Cualquier acto es el resultado de toda una vida y si el legado de esta, su enseñanza, ha conducido a darse cuenta de la ineficacia de emplear fórmulas del pasado o asumir juicios y consideraciones surgidos de experiencias previas, entonces el legado es sabio y excelente. No puede concebirse una vivencia del presente que acontece solamente cuando todas las memorias del pasado han desaparecido. Biológicamente, lo anterior es imposible. Las memorias siguen allí, pero ni su carga afectiva ni sus condiciones matizan la vivencia del presente. Mientras mayor conciencia exista en la vivencia de un acontecimiento, más poderosamente estará inscrito en la memoria. Quien vive totalmente realizado puede recordar más vívidamente los incidentes de su existencia, pero estos pertenecen al pasado y no al presente y no logran influirlo. De hecho, es una ley psicológica aprobada la que dice que un evento medianamente vivido es el que puede alterar el presente mucho más que una vivencia que se experimentó totalmente con todos sus componentes emocionales y cognitivos. Las experiencias completas se cierran por sí mismas y de ellas no subsiste nada más por resolver. En cambio, lo que se vive a medias, lo que no se confronta íntegramente no se sobrepasa y tiende a repetirse. Por ello, quien es capaz de vivir el presente es solo aquel que todo lo ha vivido con integridad en su respectivo momento. Su experiencia en cualquier presente tuvo un nacimiento, una vida completa y una muerte natural. La represión o la negación no conducen a otra cosa más que a la enfermedad. En esta, familias de memorias sin concluir se agrupan en núcleos vivos y enérgicos que exigen ser manifestados. Puesto que estos núcleos se viven como desorganizadores del yo, se utilizan grandes cantidades de energía personal para mantenerlos callados y silentes. Esto, lo único que consigue es incrementar la fuerza del núcleo y esto a su vez hace necesaria la aplicación de mayor energía para mantenerlo reprimido. Es un círculo vicioso interminable y estremecedor que conduce, más tarde o más temprano, a la somatización del núcleo y a su manifestación en forma de alguna alteración física. Ahora, el núcleo se ha materializado y se acude a un cirujano para que lo extraiga. Sin embargo, si las raíces del mismo son curadas volverá a aflorar y esta vez podrá ser mortal. Nada irresuelto es inerte. Todo requiere de una vía de manifestación adecuada a riesgo de, si no es así, revelarse patológicamente. Quien posea como legado de su vida esta enseñanza no tiene más remedio que aprender a actuar con toda libertad y seguir sus impulsos otorgándoles salidas sanas y verdaderas, acordes con su naturaleza real. En el presente coexisten miríadas de manifestaciones y eventos. Su vivencia requiere de un estar aquí y ahora, íntegro y fresco. Quien domina el presente viviéndolo con toda intensidad, sin núcleos patógenos ni necesidad de inhibir manifestación alguna, posee una dignidad majestuosa. Cuando Subhamanava Todeyaputa vio al bendito sentado en los bosques, el Brahman fue conmovido por la bella serenidad de su personalidad que brilló con el máximo resplandor. Como la luna entre las estrellas, sus rasgos eran perfectos, refulgiendo como una montaña dorada, su dignidad era majestuosa, con todos sus sentidos bajo control perfecto, tan tranquila y libre de todas las pasiones oscurecedoras, y tan absolutamente calmo con su mente sometida y silenciosamente disciplinada. D.T. Suzuki. La mente sometida y silenciosamente disciplinada de Buda, es una mente libre de núcleos patógenos que se deban inhibir. La disciplina de la mente hasta lograr su silencio solo es posible cuando no existe en ella alteración alguna ligada con aspectos no resueltos del pasado. El control de la mente no implica una represión de la misma sino su observación ecuánime desde un lugar que se encuentra más allá de la mente y sus contenidos. La iluminación es no nulidad sino llenura, pero el lugar del iluminado se localiza más allá de lo lleno y lo vacío porque desde allí todo se percibe como un espectáculo completo en sí mismo surgiendo de la nada y aun la misma nada se perfila como existente porque el lugar, desde el cual se observa se halla aún más allá de la misma nada.
Este lugar el judaísmo lo denomina Yeida, cuya traducción es singularidad. Uno verdaderamente reconoce y siente esta constante creación, nex nihilo, a través de la revelación de la Yeida. Puesto que los 4 niveles del alma están, en sí mismos, inherentemente ligados con sus respectivos mundos. Su aprehensión espontánea es la prueba indisputable de la existencia de sus mundos. El sentimiento de que no existe ninguna existencia independiente de los mundos y que su ser completo es constantemente creado de nueva cuenta a partir de la nada es, en estos 4 planos, acción, formación, creación y emanación, un concepto novedoso. Solamente en el nivel de Yeida, el cual trasciende todos los mundos, existe una innata comprensión de que todos los mundos son nada, que su existencia entera es una creación completamente nueva, la que continuamente está renovándose a cada instante. Rabbi Menachem M. Schneerson. La singularidad es el uno mismo y su trascendencia con respecto a todos los mundos resulta de su localización como totalidad de los mismos. Desde allí la visión de la nada se produce porque todo lo que ocurre acontece en su seno y no existe punto de referencia externo a quien adjudicar la creación. El sentimiento de singularidad es sinónimo del de unidad en uno mismo, puesto que no hay ningún otro. No hay 2 totalidades, existe un solo ser y ese es uno mismo. Entre las orillas del dolor y del placer el río de la vida fluye. Es únicamente cuando la mente se rehúsa a fluir con la vida, queda estancada en las orillas, que se convierte en un problema. Por fluir con la vida yo quiero decir aceptación, dejando venir lo que llega e ir lo que se aleja. No desees, no temas, observa lo actual como y cuando suceda porque tú no eres lo que acontece, tú eres a quien acontece. En última instancia, ni siquiera eres el observador. Eres la potencialidad fundamental de la cual la conciencia todo abarcante es la expresión y manifestación. Sri Nisargata Maharaj. La vida en el presente significa estar localizado en aquello dentro del cual todo fluye. La aceptación es una condición indispensable para este fluir. Sin embargo, allí, en el uno mismo, hablar de aceptación es introducir una dualidad ilusoria. Nada se puede aceptar o rechazar cuando no existe quien acepte o rechace separado del acontecimiento o evento. En el fluir en uno mismo no existe separación entre lo que fluye y quien permite la fluidez. Cada una de las distintas tradiciones ha utilizado un diferente nombre para expresar un mismo contenido. En el budismo, por ejemplo, se utiliza la denominación mente para expresar aquel principio indescriptible que forma la esencia básica de todo lo existente. La mente es increada y no tiene principio ni final. A partir de ella, se crea todo lo existente y su sustancia es de una unidad absoluta e indisoluble. El Dios del judaísmo posee atributos que lo hacen indistinguible de la mente del budismo. Dios es una unidad simple y absoluta en la que no cabe diferenciación alguna. Es increado, no tiene principio ni fin, se encuentra en todo y a todo otorga vida. Su existencia acontece en un presente infinito y no posee forma, color o tamaño. En el taoísmo, el Tao no se puede definir y lo que se pueda decir de él no lo abarca ni lo explica. El Tao está en la esencia de todo siendo esta misma. Tampoco es creado y existe en un presente absoluto que no admite temporalidad. El Tao es uno y totalmente indivisible. A Dios, a la mente y al Tao se les concibe existiendo siempre en una existencia sin tiempo como si a lo que se refieren estos términos fuera a aquello mismo que se alcanza en el instante en el cual se logra vivir en el presente cuando todos los filtros de la realidad se desvanecen y la naturaleza real del uno mismo se manifiesta. El que alcanza esta condición lega en su testificación de la misma, la evidencia de que existe una forma de existencia humana sublime en la que todos los atributos señalados en este libro se manifiestan. Esta forma de existencia no se encuentra separada de lo humano sino, al contrario, es la más genuinamente humana hasta el grado de que quien la vive es el único que, con toda justicia, se puede denominar a sí mismo Hijo del Hombre. La ciencia, extrañamente, se acercó a esta condición de unificación cuando descubrió que cualquier acto de observación afecta a lo observado y que, por lo tanto,
No existe base para suponer que el observador y lo observado pertenezcan a dos reinos separados e independientes uno del otro. En este hallazgo científico se filtró la existencia de la única mente. Esta época de finales del siglo XX está siendo testigo de la confluencia de todas las tradiciones y de la ciencia misma en un conocimiento que está permitiéndonos un acercamiento a lo que verdaderamente somos. No existe ya justificación alguna para no participar en este conocimiento y en la vivencia del sabor de la iluminación. Una de las razones que pueden impedir tal realización es un defecto de autovaloración. Un ser humano educado en un ambiente punitivo y estimulador de sentimientos de culpa se concibe a sí mismo como malo, no merecedor o incapaz de lograr cualquier grado de felicidad permanente. Ante esta concepción de sí mismo no es extraño que el mismo sujeto proyecte en los demás y en la vida misma su forma de ver. No puede concebir la existencia de la iluminación porque de antemano la considera imposible de lograr, ilusoria, idealista o un producto de una fantasía desbocada. Cuando escucha que un ser realizado es aquel que ha trascendido su yo, que lo ha dejado atrás para penetrar en un nivel más universal y abstracto de la existencia, interpreta erróneamente la descripción y se siente familiar con ella, pero no porque se encuentre más allá de su yo, sino porque ni siquiera posee uno. Para poder trascender el yo primero es necesario poseerlo y amarlo. De otra forma, la supuesta entrada al reino espiritual es más bien una antesala del infierno. En su rechazo a su propio yo y no en su trascendencia puede interpretar la iluminación tal y como vive su propia vida, vacía, carente de sentido. Y, puesto que toda explicación de la realidad es paradójica, existe una alta posibilidad de confusión en un entendimiento puramente racional de la misma, sobre todo para quien no ha podido resolver sus problemas psicológicos más elementales. De allí el rechazo y la aversión tan común en el hombre occidental hacia las enseñanzas de los maestros del Oriente. Nadie que no posea un nivel psicológico elemental de salud puede favorecerse de un súbito salto hacia una pseudo-realización. Siempre, más tarde o más temprano, desaparecerá la ilusión y se tendrá que enfrentar con sus problemas no resueltos, o solucionados a medias, con el agravante que ahora su solución se habrá dificultado. Un ejemplo de este error es el uso de drogas estimulantes de estados alterados de conciencia. Toda una generación ha comprobado que ese camino no es el correcto y que para llegar a la liberación real un viaje de hongos alucinógenos o la ingestión de LSD no es la solución. Sin embargo, nada acontece sin una razón poderosa y la misma generación que pudo tener atisbos artificiales, pero a fin de cuentas atisbos, de la existencia de otras formas de percibir busca, en la actualidad, formas más auténticas de lograr su autorrealización. Esta, para ser auténtica, no depende de entornos específicos o de condiciones externas especiales. El ser auténticamente realizado, mantiene su estado en toda condición porque su estado, si es verdadero, se encuentra más allá de cualquier contingencia externa y cambiante. Tú imaginas que en ausencia de una causa no puede existir felicidad. Para mí la dependencia de cualquier cosa para lograr la felicidad es la miseria total. El placer y el dolor tiene causas, mientras que mi estado es mío, totalmente independiente, no causado e inexpugnable. Yo puedo percibir el mundo tal como tú, pero tú crees que estás dentro de él mientras que yo lo veo como una gota iridiscente en la vasta extensión de la conciencia. No importa lo que suceda, yo permanezco. En la raíz de mi ser existe la conciencia pura, una chispa de luz intensa. Esta chispa, por su propia naturaleza, irradia y crea imágenes en el espacio y eventos en el tiempo espontáneamente y sin esfuerzo. Mientras permanezca atenta y relajada no hay problemas. Pero cuando la mente discriminadora entra en funciones y crea distinciones, el placer y el dolor aparecen. Sri Nisargadatta Maharaj. El placer y el dolor aparecen cuando se cae en el vicio de la pertenencia. La pertenencia, a su vez, surge con la identificación. Aquello que experimenta es libre por naturaleza propia pero pierde su libertad cuando se identifica. Entonces siente que su bienestar depende de alguna condición externa a su propia esencia. Cuando experimentamos placer, este no se encuentra en objeto alguno sino en nosotros mismos.
Es un recordatorio de lo que es nuestra naturaleza real, porque cuando ella se estimula el resultado es la vivencia de la felicidad. El problema consiste en creer que esta felicidad fue causada por algo cuando, en realidad, ella está contenida en sí misma en nuestro ser real. Una de las condiciones de la capacidad de vivir el presente en felicidad es mantener el contacto con nuestra naturaleza verdadera, independientemente del paso de los días, las casas que habitemos, los ambientes en los que vivimos o las personas con las que interactuamos. Vivir el presente no implica olvidar quiénes somos, sino por el contrario recrear, a cada instante, el contacto con nosotros mismos. De esta forma, ni el paso del tiempo, ni las enfermedades de nuestro cuerpo o los acontecimientos que enfrentamos podrán alterarnos. El signo más claro que indica que alguien no ha sido capaz de atravesar y trascender su mito o tema de identidad personal es oírlo quejarse de la repetición de los días, de lo aburrido de la vida y de la existencia de nada nuevo bajo el sol. Esta queja lo que verdaderamente oculta es la incapacidad de quien la emite de salirse de una cárcel que él mismo ha construido. No es una queja acerca de la realidad, puesto que de esta no tiene conocimiento alguno. Si lo tuviese, lo último que se le ocurriría sería quejarse de ella. El motivo de la queja es su propia enajenación y la ausencia de contacto con su naturaleza real. Esta siempre es nueva y rebosante de frescura y bienestar. El ser nueva no se refiere a la cambiante apariencia externa de los objetos o a la sucesión novedosa de los acontecimientos, aunque estos también son creados nuevamente y a cada instante. La referencia es a la profundidad insondable e infinita de la sensación de mismidad del uno mismo. Esa sensación es la que verdaderamente hace que ningún día sea parecido al otro o que se pueda acusar de aburrida a la realidad. El penetrar en uno mismo, notando el renacimiento constante del ser, siempre igual y siempre distinto, es el descubrir la eterna novedad de la existencia de la realidad. Cuando así se vive en uno mismo, también se vive así en el mundo. El ser nuevo para uno mismo permea con la misma frescura al mundo. El uno mismo se transforma en uno mismo cuando el mundo y uno mismo se funden en la realidad. Cuando esto sucede, los ángeles se regocijan con el acontecimiento y los iluminados de todas las épocas y tradiciones sonríen. No existen eventos importantes para el iluminado, excepto cuando alguien alcanza la meta suprema. Solo entonces su corazón se regocija. Sri Nisargadatta Maharaj. Cada objeto, al fundirse el uno mismo con el uno mismo, se permea de conciencia y se baña de la misma luz de quien así ha alcanzado la realidad. Todo lo que su atención toque se encenderá con la misma llama de la conciencia que ha alcanzado. La conciencia está en todo, desde la minúscula piedrecilla, la redondeada gota de rocío, el perro y la galaxia. Es en la tridimensionalidad que se sustenta al penetrar en desigual medida en la cuarta residencia de quien observa. Es el observador de la conciencia quien desde allí atestigua. Es el ser humano penetrando cual ninguno quien comprende lo antes dicho. Es al entenderlo que se percata que su verdadera misión aquí en la tierra es rescatar la conciencia de toda materia. En la realidad se comprende que la misión no fue meta por alcanzar sino presencia constante aconteciendo en el presente. Además, que la creación es propia. En el desapego del mundo, éste se goza como si por primera vez se viese. Tal y como desde el silencio su canto armonioso la palabra ofrece. Es desde el primordial vacío que el color y la forma aparecen. En aquello, todo ofrece plena enseñanza puesto que allí se comprende que la creación es propia. La razón no lo comprende, pero, ¿quién es ella? Vieja y desgastada sopa, sobras de otros tiempos. Vejestorio inútil que ya nada ofrece. Ahora el compromiso es entenderlo todo desde el silencio que en el interior resplandece. No, la razón no lo puede comprender, pero, quizá, después de tanto oírlo acceda a penetrar en el misterio y ayude en el camino. Nada tiene por qué desecharse, la misma mente como aliada ayuda y con su colaboración todo el conocimiento adquirido puede verse alumbrado con nueva luz, porque el pensamiento, en desapego, también es una creación mágica y deslumbrante que contiene, como todo, la semilla de la iluminación. El problema no es el pensamiento sino la confusión del mismo con la realidad.
El lenguaje, como manifestación del pensamiento, es uno de los medios para reafirmar una cierta forma de ver porque al transmitirse la generaliza. Pero el lenguaje no es solamente una manifestación sino una retroalimentación de la misma realidad que confunde con la realidad. La actividad cerebral cambia dependiendo de las expectativas conceptuales de cada sujeto. Es decir, el pensamiento tiene una influencia poderosa sobre la fisiología al grado de que la entrada de información al cerebro se modifica dependiendo de lo que éste espera recibir. Con el lenguaje sucede algo similar. Los árabes no conocen la nieve y en su idioma apenas hay un término para denominarla, en cambio, utilizan docenas de vocablos diferentes para distintas tormentas de arena. Los esquimales no conocen el desierto y no tiene términos para él, en cambio reconocen docenas de tipos diferentes de nieve y su lenguaje los contiene en formas de palabras específicas. En ambas culturas el lenguaje es una manifestación de las características de su entorno pero, al mismo tiempo, el lenguaje determina una agudización de la percepción para las mismas características. La psicología occidental apenas está inventando términos para denominar los estados de conciencia asociados con los niveles de iluminación. En cambio, la mística del Oriente posee un acervo de vocablos riquísimo para señalar tales estados en sus más delicadas facetas. También, en ambos casos, el lenguaje es una manifestación de la familiaridad de las experiencias que denota, pero, al mismo tiempo, constituye un estímulo para penetrar en ellas. Un niño nacido en una comunidad de místicos no solo aprenderá un lenguaje rico en términos que se refieren a estados de conciencia, sino la realidad que denotan lo ayudarán a penetrar y entender a los mismos. En cambio, un niño criado en una sociedad consumista hablará en un lenguaje comprensible para sus mayores repleto de palabras referidas a la realidad material y paupérrimo en denominaciones espirituales. Por ello, ni podrá conocer ni denominar los cambios espirituales que sucedan en él. La falta de vocabulario y la ausencia de referentes comunitarios acabarán transformándolo en un analfabeto espiritual. Sucede de lo mismo con la posibilidad de vivir en el presente. En una sociedad cuyos valores son la productividad ligada a metas específicas, la preocupación del porvenir y la valoración personal en referencia a los logros de la historia personal, la excelencia curricular y la capacidad de competir, sus miembros considerarán como una pérdida de tiempo la vivencia del presente en sí mismo. En cambio, en una sociedad contemplativa y amante de la naturaleza y la belleza del momento, sus miembros valorarán la existencia en el presente y lo podrán vivir con su riqueza en ausencia de prisas y metas. El presente será un fin en sí mismo y no una preparación para un futuro. En la sociedad occidental e industrializada, el presente es un instrumento para el futuro, una herramienta para lo porvenir. El problema es, entonces, que al llegar lo porvenir y al arribar al futuro, este se volverá a convertir en un medio para lograr otro futuro y así en una cadena infinita en la que la vida se diluye en una espera ¿de qué? De un futuro que nunca se vuelve presente. La tragedia de nuestras sociedades es esta incapacidad de vida en el presente porque existe un desconocimiento de lo que verdaderamente significa la vida y una ignorancia del propio ser. Este se sacrifica en aras de lo que nunca bastará para ser feliz. La felicidad se encuentra en la capacidad de estar en uno mismo sintiendo las oleadas cálidas, tiernas y luminosas de la mismidad, tranquilas y serenas y bastándose a sí mismas en un presente lleno de luz y siempre nuevo. El lenguaje no puede sustituir a la vivencia directa y menos a la experiencia de la realidad. El sabor de la iluminación no puede transmitirse utilizando palabras, pero éstas pueden ayudar a recordarlo o al contrario, impedir su actualización. El lenguaje hace referencia a una vivencia que se desea compartir o comunicar a través de su uso. Solamente es efectivo cuando los que participan en él poseen las mismas referencias vivenciales. En este sentido, existen diferentes niveles de lenguaje que dependen de la comprensión del mismo, mas no necesariamente de los términos que se utilizan. La misma conversación se puede entender en, por lo menos, 5 niveles diferentes. Por ejemplo, analicemos la siguiente frase. Es delicioso el sabor de esta manzana. En el primer nivel del lenguaje el significado de la frase es literal y concreto. Se refiere a un sabor específico y una manzana sólida, rojiza, y quizá,
recién comprada en un mercado o arrancada de un árbol. El mensaje en el primer nivel del lenguaje proviene de un transmisor localizado allí, el que comunica un hecho concreto sin otro significado que ese. El escucha, localizado también en el primer nivel, entiende la frase como referida a una fruta concreta y a un sabor específico y definido. En el segundo nivel del lenguaje, la misma frase, además de hacer referencia a una manzana roja de un sabor dulce, quiere transmitir un contenido asociado con un sentimiento que proviene de la historia personal. Por ejemplo, el recuerdo que tiene el que la comunica de un huerto de manzanas propiedad de su familia en el que jugaba durante su infancia. Así, es delicioso el sabor de esta manzana, quiere transmitir ese sentimiento subtextual. Solamente si el escucha conoce la referencia histórica comprenderá el mensaje oculto detrás de la frase concreta. Si no conoce la referencia personal pero es sensible, podrá captar la existencia de un sentimiento poderoso por detrás de las palabras y, quizá, preguntar por su contenido. En el caso de que no sea sensible a ese sentimiento, la comunicación de quien transmite en segundo nivel y quien escucha en el primero será limitada y pobre, no tendrá calidad ni correspondencia en abstracción, no habrá afinidad. En el tercer nivel del lenguaje se incluyen los dos primeros pero, además, un conocimiento más abstracto. La misma frase quiere transmitir el sabor concreto de la manzana específica, el sentimiento que genera referente a los sucesos de la infancia, también, la cognición de que el contacto con los frutos de la naturaleza son una bendición de la vida. De nuevo, para que la comunicación ocurra en ese nivel, el escucha deberá poseer la misma capacidad de abstracción que el transmisor del mensaje. Si no se da esta correspondencia, transmisor en tercer nivel y escucha en el primero o segundo, la comunicación en el lenguaje real en el cual se intenta será un fracaso. El cuarto nivel del lenguaje, además de incluir los otros tres, se refiere a una vivencia todavía más abstracta, por ejemplo, la noción de que todo es interdependiente o que el sabor es una manifestación de la conciencia y de la energía que impregna el universo. Solamente alguien que se encuentre en el mismo nivel de abstracción podrá entender el mensaje y responder a él enriqueciéndolo. En el quinto nivel, la abstracción alcanza el máximo nivel. Solamente un ser totalmente realizado habla en quinto lenguaje. En él, la frase habla acerca de la existencia del ser, del eterno presente y de la realidad. Únicamente otro iluminado funcionando en la realidad podrá captar el mensaje. El Zen tiene 4 afirmaciones propias: transmisión especial fuera de las escrituras, independencia de las palabras y letras, visión dentro de la propia naturaleza y logro del estado búdico. D.T. Suzuki. La historia de cómo fue transmitido el Zen por el Buda a su principal discípulo, Mahakasyapa, es un ejemplo del quinto nivel del lenguaje. Cuando el Buda extendió un manojo de flores ante su congregación, el significado de esto fue captado de inmediato por Mahakasyapa, quien le sonrió en silencio. D.T. Suzuki. Se puede concebir la relación entre el hombre y el mundo como un diálogo que también posee 5 niveles. La realidad se encuentra siempre allí, pero su captación depende del grado de abstracción del escucha. El mundo vivido en el primer nivel del lenguaje es visto como un conglomerado de objetos concretos, existentes en sí mismos y relacionados entre sí a un nivel concreto. El mundo en el segundo lenguaje se vuelve más personal. Los objetos son vistos en relación con la historia personal y matizados de sentimientos afectuosos o de repulsión. En el tercer nivel, la visión de los objetos se vive en forma más abstracta. En el cuarto nivel, los objetos se perciben como interrelacionados y partícipes de la misma naturaleza de quien los observa. En el quinto nivel, todo adquiere vida y desaparece la dicotomía entre observador y observado. Aquí se vive la realidad en un presente eterno y absoluto. La realidad siempre estuvo allí, pero, al igual que la frase pronunciada, se interpretó en diferente forma, dependiendo del estado de conciencia del lector de su texto. La realidad es como un texto que puede ser leído. Carlos Castañeda. Vivir la realidad en el presente es saborear la iluminación todos los días. Epílogo. De todos los estados humanos posibles, la iluminación constituye el nivel supremo.
En esta segunda parte del libro hemos hecho un recorrido recapitulando las características de este estado, apoyados en grandes maestros provenientes de distintas tradiciones. El lector habrá constatado que los seres plenamente realizados hablan de una realidad que para todos es similar, independientemente del área geográfica de su procedencia, de la religión de su origen o de la tradición mística a la que estos hombres y mujeres han pertenecido. La iluminación, entonces, es un estado de funcionamiento que no depende de ideologías o escuelas. Se da en todo ser humano que haya sido capaz de retornar a su naturaleza verdadera purificando todos los filtros y bloqueos que impedían su vivencia. La naturaleza básica del ser humano es luminosa, autosuficiente y de profundidad infinita. Quien piense lo contrario confunde un cierto nivel de la realidad con la realidad sin darse cuenta que lo que llama naturaleza verdadera de lo humano es una estructura inconsciente que no ha querido o podido trascender. Para llegar a la realidad, es necesario reconocer, aceptar, amar, confrontar y, por último, pasar a través del tema o mito básico de la identidad personal. Así y en ese orden. Del otro lado, se encuentra aquello que solamente se puede percibir y vivir trasponiendo el yo y la mente condicionada. Puesto que el arribo a la realidad se ha dado en seres humanos provenientes de diversas tradiciones, y cada una de ellas ha utilizado un método diferente, la iluminación, siendo una y la misma, se puede lograr a través de distintos caminos. Para terminar, quisiera mencionar algunas de las condiciones que cualquier técnica, que se precie de conducir al adepto hacia la iluminación, debe llenar. En primer lugar, la realidad no discrimina y es abierta para todos. Por lo tanto, la primera condición de cualquier técnica para llegar a la iluminación es que no segregue ni excluya a nadie alegando procedencia, raza, sexo o religión. Escuelas que obliguen a mantener votos de secreto y que se precien de su carácter esotérico, han de ser evitadas. En segundo lugar, la iluminación es un estado de unidad simple y perfecto y, por ello, la segunda condición que una técnica debe llenar es que no proponga, como condición última, el ascetismo y el aislamiento. Hemos visto que, en algunos puntos del camino, es necesario el aislamiento, pero este únicamente puede proponerse para algunas etapas intermedias y con el objeto de descontaminar, pero nunca como finalidad obligada. La iluminación no está separada de la vida o en oposición a ella. Por la misma razón, si una secta aconseja abandonar a la familia, alejarse de los hijos o del hogar como requisito para llegar a la iluminación, comete una equivocación grave. En tercer lugar, la iluminación es un estado al que se llega como resultado de un trabajo personal. Nadie puede iluminar a otro ser humano o evitarle realizar su propio esfuerzo. Las promesas de los líderes de poder en el sentido de que solo la sumisión a ellos es el camino de la salvación a lo que conducen es al infierno de la dependencia y al autoritarismo, pero no a la iluminación. En cuarto lugar, cada quien tiene un camino propio para llegar a iluminarse. Esto lo comprendió perfectamente Buda, quien variaba su instrucción dependiendo de las necesidades de sus discípulos y nunca se adhirió a un esquema rígido de entrenamiento. Una anécdota ilustrativa de lo anterior fue la ocasión en la que Buda detectó la venida de un buscador quien, a punto de morir, deseaba con desesperación liberarse. Buda lo esperó todo el día y cuando lo vio supo que era él y no otro a quien estaba esperando. La única instrucción que le dio fue la de abstenerse de nombrar verbalmente a los objetos. Cuenta la historia que al momento de oír tal sugerencia, el buscador alcanzó la iluminación y murió 30 minutos más tarde. Nadie puede obligar a alguien a seguir una técnica rígida e igual para todos. Hacerlo es suponer que todos somos idénticos o estamos en el mismo punto de desarrollo y eso es falso. Esto no contradice el hecho de que todos nos iluminaremos algún día, pero cada quien es libre de escoger su propio camino para hacerlo. Por último, la realidad y la iluminación no pueden ser confundidas con la adquisición de poderes o la activación de imágenes llamativas. Los poderes psíquicos son epifenómenos y no la meta suprema de la iluminación. La intención de esta segunda parte de este libro fue la de reunir, en un solo volumen, los testimonios que nos han legado, a través de toda la historia, los seres humanos que han podido vivenciar la realidad. Su propósito fue integrar este legado a fin de que quien lo lea pueda acercarse al sabor de la iluminación que tales testimonios estimulan.
Si ambos empeños logran aclarar en la mente del lector el significado de la realidad y la iluminación, y si con su lectura el sabor de la iluminación es probado, el libro habrá cumplido su designio.